imposible tener una forma de atender correctamente a los pacientes de COVID? Pues mire, aquí hay varias cosas. La compra de las carpas se hizo, la compra de algunos equipos biomédicos está en camino. Yo tengo la contratación, eso fue firmado la semana pasada. Compra de camas, carro de paros, por más o menos 2.000 millones. Eso se hizo hasta la semana pasada, ¿cierto? ¿Cuál es el gran problema? Es que la gente habla de que no, es que les vamos a enviar ventiladores al Amazonas, equipos, pero resulta que la infraestructura no da. Un ventilador necesita una unidad de oxígeno, unos gases, y eso no existe en el hospital. Es decir, nos pueden mandar 1.000 ventiladores, no hay dónde conectarlos, no hay infraestructura. El Instituto Sinchi, para ponerle un ejemplo, el Sinchi nos hizo nos entregó una máquina para hacer las pruebas PCR. Lleva 15 días la máquina guardada porque no hay dónde conectarla. Entonces aquí el tema, más allá de que nos envíen cosas o que la gobernación las compre, es dónde las va a conectar. No tenemos infraestructura para eso. Señor Contralor, frente a esos contratos del Hospital San Rafael, hay uno por 862 millones firmado el 8 de abril que es para la adecuación de la planta física de las instalaciones. Un poco tarde porque es a 3 meses. Y el otro contrato del que usted hacía referencia ahorita, el de 2.080 millones de pesos para la dotación del hospital, también está a 3 meses. ¿No cree que es un poco tarde esta contratación o por lo menos hay que llamar la atención frente a la emergencia que se está viviendo en este momento? Sí, por supuesto. O sea, nosotros desde la Contraloría no encontramos lógica en un contrato que es para unos arreglos locativos del hospital, que es a 3 meses. La entrega de los equipos, sabemos que a nivel mundial hay un problema con el tema de la entrega de todo lo que son los equipos biomédicos. Entonces, son decisiones que las toma la administración departamental y pues definitivamente, como le digo, no están llamadas a atender de forma de inmediato la urgencia. Aquí lo que nosotros pedíamos desde que comenzó la emergencia a nivel nacional era la planeación. Decíamos en varios escenarios donde nos invitaron dónde están los programas o los planes de acción que estén acordes a lo que tenemos. De hecho, yo le dije en una reunión al gobernador y al comandante de policía, si no tienen cómo atender la emergencia, inmediatamente que nos intervenga el gobierno nacional y que tome las riendas del departamento, porque déjeme decirle también que aparte de los 2 municipios tenemos 9 corregimientos, y eso es aquí en el casco urbano. Imagínense cómo están en corregimientos. Entonces las acciones son tardías, obviamente, y pues estamos en la revisión, digamos, semanal de toda esta contratación que se ha venido generando. Lady J. Sierra escribe: numeral alerta Amazonas, el COVID-19 se propaga rápido por la frontera con Brasil, Perú y Ecuador. El riesgo de colapso en el sistema de salud es inminente, se necesita ayuda del Estado urgente. Numeral alerta Amazonas. Escribe también a esta hora, @Andrea Galindo A, numeral alerta Amazonas. Necesitamos que el gobierno sea claro y nos diga qué va a pasar con los contagiados, con los indígenas, con los adultos mayores. No necesitamos medidas insignificantes, necesitamos medidas para atender una catástrofe. Recuerdo las cifras, nos las trajo hace un instante Mauricio Beltrán. Son aproximadamente 75.000 habitantes. En menos de un mes pasaron de 0 a 527 contagios. En menos de un mes ya son 23 los muertos en una zona del país que está aislada. Bueno, está pegada a Brasil, tiene al lado una población brasilera, pero del resto del país está aislada, distante, y por eso la preocupación, por eso nuestro numeral, alerta Amazonas. De hecho, Paola, usted estuvo indagando también sobre hallazgos, sobre indagaciones que se han hecho a nivel de la Contraloría Nacional, de la Contraloría General de la República, sobre lo que está pasando en la salud en el Amazonas. ¿Qué encontró? Sí, pues mire, Juan Pablo, aunque es claro que todo este tema de la contratación, pues en el departamento lo vigila esta Contraloría Regional, pues a veces también se puede presentar el control excepcional por parte de la Contraloría General de la República cuando ya, digamos, que la cosa se sale de las manos. Y nos han dicho desde esa entidad que ya hay 2 alertas muy importantes sobre 2 contratos que se firmaron por parte de la Gobernación de Amazonas con el contratista Representaciones Amazonías SAS. Uno es para el suministro de ración servida de acuerdo al programa de alimentación escolar PAE para alumnos registrados en el CIMAD de las instituciones educativas priorizadas por el Comité de Alimentación, y el
el otro fue para el suministro de mercados para los municipios de Leticia, Puerto Nariño y sus nuevas áreas no municipalizadas de El Encanto, Puerto Alegría, La Pedrera, Tarapaca, Mirití, Paraná, La Chorrera, La Victoria, Puerto Santander y Puerto Arica. El primer contrato que le mencioné es por 429 millones de pesos y este segundo, Juan Pablo, es de 1.429 millones de pesos. El primero tendría un sobrecosto de 19% y este segundo unos sobrecostos de el 11%. Muy grave entonces esta situación de lo que está pasando también con la contratación en esa región del país. Yo le quiero preguntar al Contralor ya finalmente qué sabe de estos dos contratos y pues qué dice el gobernador. Pues mire, los dos contratos ya fueron objeto de revisión por parte de la Contraloría Departamental y en el segundo para nosotros no tiene un sobrecosto del 11%, es un contrato de 1.400 millones donde nosotros logramos identificar un sobrecosto de 350 millones y no fue nada difícil porque fue coger dos cotizaciones de los supermercados más caros de Leticia y cruzamos cuentas. Le doy un ejemplo, el azúcar está a 2.300 pesos y ellos están cobrando 4.800, para que llegue una idea, ¿cierto? Pero déjeme decirle algo adicional al tema de frontera, y es que nosotros no podemos seguir siendo, no nos pueden tomar como solo Leticia. Tabatinga está llegando a los... Sí. Sí, gobernador. Contralor. El Contralor, adelante, continúe. Sí, aquí ya le estaba contando, la frontera tiene que tener un tema también de Cancillería, donde se tome también unas medidas de una política pública donde también tomen en cuenta Tabatinga. Tabatinga va llegando a los 400 infectados, o sea que la región, se puede estar hablando que la región ya estamos llegando a los 1.000, entonces es un tema bien complejo. Y volviendo al tema de los dos contratos, ya fueron remitidos, la investigación que hizo la Contraloría Departamental ya fue remitida al señor Contralor General de la República con su soporte. Pero nosotros hicimos la tarea. Contralor en el Amazonas, Daniel Oliveira, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y no se despegue porque vamos a seguir hablando de la situación de su departamento y vamos a seguir lanzando este llamado a través del numeral Alerta Amazonas. Gracias por acompañarnos en Sigue la W. A ustedes por este espacio muy importante y que tengan un feliz día. Vamos a escuchar otra voz en el Amazonas, 12 del mediodía, 26 minutos, nuestro numeral Alerta Amazonas. Mauricio, ¿a quién vamos a saludar ahora? Juan Pablo, otra de las situaciones que se está viviendo allí es con los maestros, con los profesores que trabajan en el departamento del Amazonas, pues al parecer la EPS que los atiende no estaría atendiéndolos oportunamente y por eso nos acompaña el presidente de la Veeduría de Salud del Magisterio del Amazonas, Carlos Eduardo Murillo. Carlos Eduardo, bienvenido a Sigue la W. ¿Y cuál es la situación que se está presentando con los maestros allí en el departamento del Amazonas y la atención médica y ante el riesgo que se está presentando por la emergencia del coronavirus? Aló, muy buenas tardes. Un saludo desde aquí del departamento del Amazonas. Realmente es muy preocupante la situación que estamos viendo el magisterio frente a la EPS, que los servicios que nos vienen prestando han sido de manera negligentes. Hemos ya prácticamente arriesgado ya la vida de tres afiliados donde han fallecido. Y no se está presentando en sí un servicio digno. O sea, realmente nos tiene preocupados esto porque ya los 3 casos han sido por la misma razón, que es por el avión ambulancia. Van los pacientes, van los docentes al servicio a los centros de salud donde tienen el control con el Servicio Salud, quien es quien nos atiende, y proceden ellos con la atención, donde ya cuando miran el caso urgente los mandan a referencia y contrarreferencia, quienes son los que se encargan ya de diligenciar la remisión, y es donde se estanca en sí el proceso de la ambulancia. Ahí se frena. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces está jugando con la vida de los docentes acá. Entonces estamos muy preocupados los docentes, el magisterio está muy preocupado porque viendo las circunstancias que día tras día aumentan más los afectados, y si analizamos el peor servicio de la EPS aquí en el departamento es la que nos atiende el magisterio, Servicio Salud. Sí. Ayer un ejemplo, ayer pasaron varias remisiones donde ayer se presentaron pacientes con avión ambulancia, donde fueron más de 3 aviones ambulancias, y coincidencialmente el único avión ambulancia que no se presentó fue uno de Servicio Salud, en donde falleció la paciente. Entonces esto realmente nos está preocupando frente a los servicios que está presentando Servicio Salud al Magisterio del Amazonas.
Sí, Vedor, usted nos comentaba también que hay dos profesores y la mamá de otro profesor que ya ha muerto por coronavirus por ese problema. Háblenos también de las condiciones, de las sensaciones de las familias que están rodeadas por esta situación en Leticia y en el departamento. ¿Cuál es la situación de esas familias en este momento? Supongo que también es precaria la situación para el día a día, para sobrevivir, sobre todo porque hay familias muy cercanas y familias numerosas en cada punto, lo cual convierte un foco importante de riesgo. Precisamente por eso la veeduría procedió a hacer un oficio directamente a Servisalud, el cual no nos ha respondido, en donde le estamos exigiendo que nos dé una claridad de cómo viene ese control acá en el departamento para los maestros, ya que ellos fueron los que tienen el contrato tanto con el Hospital San Rafael como la Clínica Leticia, quienes son los que prestan los servicios a los profesores y a todo el departamento acá. Sin embargo, ellos no han dado respuesta. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque es que de acuerdo a este oficio procederíamos nosotros a exigir lo que ellos tienen, los servicios que tienen que prestarnos, pero no lo han hecho. Entonces es donde se ha presentado precisamente estas negligencias y donde prácticamente, digámoslo así, en el momento nos sentimos nosotros impotentes al no saber qué proceder cuando ellos no han dado respuesta y las negligencias que están presentando en esos servicios. Los casos de los compañeros ayer me llamaban angustiados, ya se nos sale de las manos porque es que ¿qué procedemos? Esto la veeduría dio conocimiento a Supersalud, envió un oficio por internet a la Presidencia de la República, donde también tiene conocimiento, inclusive el presidente que prometió que la visita al departamento, donde entre comillas nos declaraba como una zona de departamento consentido, y entonces ¿dónde está su departamento consentido si lo tiene prácticamente abandonado? Aquí no nos vamos a conformar simplemente con la visita del ministro y que con las palabras bellas cuando realmente no se está cumpliendo con la seguridad y de la vida y de la salud de los amazonenses acá y en nuestro gremio de magisterio. @Andrés Reyes OD, escribe numeral alerta Amazonas. Amazonas también es Colombia, no más olvido, no más corrupción. @Claudia 88900, escribe numeral alerta Amazonas. Cuando el gobierno local no alcanza a atender, el Estado debe tomar el control con grupo de expertos epidemiólogos, no al desastre anunciado. @Morefa6, escribe numeral alerta Amazonas. Y en Tabatinga, ¿cuántos muertos? ¿Cuántos contagiados? Numeral alerta Amazonas en Twitter. Vamos a seguir con los comentarios. Pero yo quiero, don Carlos Eduardo, que usted nos diga si después de la visita del ministro de Salud, después de los anuncios hechos por el gobierno central desde Bogotá, en algo ha cambiado la situación. No estoy diciendo que se haya solucionado ni que se hayan dado todos los alivios necesarios, pero en algo cambió, en algo mejoró la situación para los habitantes de Leticia y para los profesores que usted representa en la veeduría. Yo miro las cosas similares, iguales. Si en algo se hubiera visto las mejorías, tendríamos reflejados en la cantidad de pacientes que se miran diariamente contaminados. Yo le digo son muchas las palabras que expresa el gobierno nacional frente a la cuestión de la preocupación por el departamento. Ahora, ustedes saben, como hablaba ahorita el controlador, frente a la cuestión de los departamentos, del departamento con sus zonas tan apartadas como son los corregimientos, y si aquí en Leticia estamos en esta situación, imagínese usted cómo está entonces el municipio de Puerto Nariño y los distintos corregimientos. O sea, es preocupante. Yo contactaba ayer con unos compañeros de los distintos del corregimiento y me comentaban que están muy preocupados porque allá no cuentan ni siquiera con los medicamentos. No cuentan con los medicamentos. Y si prácticamente a llegar esta pandemia ya, entonces con ellos, ¿cómo la van a afrontar? Si acá en Leticia no podemos darle solución al magisterio a una remisión, imagínense entonces los compañeros que están laborando, que se encuentran radicados en estas zonas tan apartadas. Sí, Carlos Eduardo, ustedes que tienen contacto con los estudiantes, con los niños, ¿cómo están ellos de salud en estos momentos? ¿Se tiene reportes de que alguno de ellos tenga ya positivo para coronavirus? ¿Cuál es esa patología que se está presentando dentro de los niños? Nosotros como docentes hemos trabajado conjuntamente ya con nuestros rectores, se está manejando los trabajos de manera conjunta con nuestros padres de familia. Hemos estado en contacto donde se le asignan a ellos unas guías, unos talleres para que ellos los puedan realizar en sus casas y de esta manera pues evitar pues seguir con esta pandemia tan extensa como está aquí en el departamento, cuidarnos.
y hemos ya la responsabilidad corresponde de cada director del grupo, cada docente con sus estudiantes, que hemos estado en contacto con ellos, cómo realizar las fichas, cómo, si de pronto alguna duda, alguna inquietud se les explica, y el mismo aporte también de los padres de familia, porque es que de igual manera se debe comenzar es por eso, no podemos nosotros poner en riesgo prácticamente a trabajar, a laborar cuando sabemos que eso está desesperadamente, se está expandiendo más cada vez más aquí en el departamento. Carlos Eduardo Murillo, vicepresidente de las Veedurías de Salud del Magisterio en el Departamento del Amazonas, gracias por atender esta entrevista. Sigue la W. Pues gracias a ustedes por esta atención en el departamento y de igual manera con cualquier cosa pues que les pueda colaborar, estamos aquí para servirles. Estamos viendo las imágenes del Hospital San Rafael de toda la situación crítica en el departamento del Amazonas y por eso también los invitamos a que se conecten en W Radio Colombia para ver y escuchar este video que fueron prácticamente las últimas palabras del diputado Camilo Suárez del departamento del Amazonas del Partido Verde, donde pedía ayuda al presidente de la República. Al parecer, después de hacer un trabajo de campo en el Hospital San Rafael en su control político, pues terminó contagiado y falleció esperando una ambulancia. Esto le decía al presidente Iván Duque. Desde el departamento del Amazonas les habla el diputado Camilo Suárez. Quiero poner en conocimiento de la opinión pública la difícil situación que está atravesando nuestro departamento a causa del coronavirus. Señor presidente de la República, hoy el Amazonas está en SOS. Amazonas es Colombia. Hoy necesitamos de su ayuda, mayor acción, porque nuestro departamento hoy no tenemos ni estamos preparados en las condiciones para atender esta pandemia que hoy ya es una realidad. ¿Cómo puede ser que el día anterior aparecemos con 14 casos y al día siguiente sube los casos de contagiados confirmados? Estas son las palabras entonces del diputado del Amazonas, Camilo Suárez, y queremos saludar a esta hora a Marinela Menitofe, una de las personas, pues, por supuesto, que está lamentando demasiado toda esta situación, viuda del diputado Camilo. Le extendemos un abrazo solidario. Señora Marinela, gracias por estar aquí en Sigue la W. La hemos llamado porque es necesario que se conozca qué es lo que está sucediendo y qué sucedió con su esposo. Sí, buenas tardes. Desde acá, desde Leticia, Amazonas. Pues la verdad es muy lamentable, ¿no? Lamentable y doloroso lo que nos pasó. Estamos asumiendo ya su partida. Esperemos que ya esté bien, descansando tranquilo. Pues, señora Marinela, háblenos acerca de qué fue lo que pasó. Él empezó a presentar todos los síntomas, pero ¿se quedaron ustedes esperando una ambulancia? ¿Nunca llegó? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, señora, mira, él empezó a presentar síntomas de dicha enfermedad, ¿no? Desde el 28 de abril en adelante. Ya desde el día del 1 de mayo ya se sentía demasiado ya muy fuerte esos síntomas. Mi hija contactó a un número del grupo acá de Comité de Emergencia de CRUE. Nos pidieron todos los datos, se dio los datos y el número de la dirección de la casa para que vinieran a realizar la prueba, porque era lo que estábamos solicitando. También los llamaron, se contactaron con él, hablaron con él, él también le comentó todo lo que sentía y quedaron en que venían a hacernos las visitas. Desde ahí para acá, que le iban a tener monitoreado, lo llamaban y le decía estoy así, y que sí, que iban a venir a hacerle la visita. Y no, nunca llegaron. Claro. La semana que falleció, el día martes, quedaron en venirnos a hacer la prueba. Sí, él estaba bien, con mucho ánimo, nos mandó a que nos preparáramos porque nos venían a hacer la visita. Ese día nunca llegaron. Pasó de ahí, ya él dijo no, si eso pasa conmigo, que supuestamente soy figura pública, entonces no, aquí lo dejan morir a uno. Fue lo que dijo y ya no insistió más, pero pues sí escribía, que le preguntaban, ¿no? Nunca llegaron. Y el día que falleció, ese día amaneció bien. Cuando se empezó a sentir mal, empezamos a llamar a unos contactos que me colaboraran llamando a la ambulancia porque no contestaban, y ya de un momento se le
se le complicó la situación de él. Sí, Y justamente, doña. prácticamente Sí, pues, continúe. falleció acá esperando. Nosotros nunca tuvimos respuesta de la ambulancia. Mm. Señora Marinela, justamente veíamos un video en donde él estaba haciendo un llamado al gobierno nacional, a autoridades para que le pusieran cuidado, no a él, sino a todo el Amazonas que estaba viviendo o está viviendo una situación demasiado difícil. Esto quiere decir que cuando él hizo ese video todavía no estaba enfermo y no sé si ustedes ya saben, les han dicho cómo o posiblemente cómo se pudo contagiar. No, pues la verdad no sé, porque él era una persona que salía mucho, o sea, recorría mucho allá en la calle, salía a hacer sus vueltas, averiguar precisamente todo en cuanto a los contratos, en cuanto a la pandemia, pues para afrontar, porque él decía cómo es posible, mirando, porque la gente lo llamaban de los corregimientos, que qué ha pasado, mira, no tenemos ayuda, no tenemos esto, no hay medicamentos, no tenemos más nada para cubrirnos, ni siquiera un tapaboca, nada. Entonces todo eso él salía a hacer esas vueltas, siempre ha salido hasta allá, hasta prácticamente hasta el día 30 no volvió a salir más porque ya se sentía ya mal. Del primero para acá ya no salió, solo era de acá nomás llamaba, de acá hablaba, no salía. Numeral alerta Amazonas. Perdóneme, doña Marinela, ya continuamos con usted. Voy a leer algunos comentarios que están llegando con este numeral alerta Amazonas. Escribe @givansms, numeral alerta Amazonas. ¿Va el ministro de Salud a qué? ¿Cuáles fueron las ayudas? ¿O solamente un juramento a la bandera y se le olvidó el departamento? @Jairo Osorio Madi escribe numeral alerta Amazonas. El problema de abandono en Amazonas requiere obligatoriamente la acción de la Cancillería. Son 3 países los del problema, una sola solución. Y @Luzangela Castro 4 escribe numeral alerta Amazonas. Lo que sucede en el Amazonas es el resultado de la corrupción. Funcionarios nombrados por padrinos políticos ganando buen sueldo y recogidos en sus casas, y no precisamente en el Amazonas. Ellos están muy lejos de la realidad. Doña Marinela, ¿usted en dónde nació? En el corregimiento del Encanto. En el Encanto, ahí en Amazonas. Y, sí, señor. Y su difunto esposo, don Camilo Suárez, ¿él dónde nació? Igualmente, allá en el corregimiento del Encanto. También en el Encanto. Cuéntenos, sí, ¿usted todavía tiene familia? ¿Ustedes todavía tienen familia en el Encanto? Claro que sí, allá tenemos a nuestros padres, allá están mis padres y los padres de él también. ¿Qué les dicen ellos sobre la posible atención de una situación de COVID en el Encanto? No, pues con ellos no, o sea, hemos tenido contacto muy poco. Pues mis familiares como tal viven en la comunidad de San Rafael. Pues hasta el momento no, o sea, ya no se ha presentado esos casos. Pero si llega a presentar están muy mal, no tienen nada de medicamento, no tienen cómo afrontar eso. Y si usted traslada esa realidad a Leticia, ¿en Leticia hay medicamentos o usted siente que la diferencia es simplemente que la suya es una capital departamental y ellos están en un corregimiento? Exacto, es lo mismo, es igual, la verdad acá no contamos con ayuda del gobierno. Sí. No contamos, eso es la verdad. Doña Marinela, también mencionábamos anteriormente que justamente pues el Amazonas, todos sabemos, está pegado, es frontera con Brasil, uno de los países en Latinoamérica con más número de contagiados y de muertos por el COVID-19. ¿Usted cómo ve y qué le decía a su esposo sobre el tema del control de las fronteras? ¿Definitivamente se están cumpliendo los protocolos o se están cumpliendo por parte de las autoridades para el paso de las personas entre Brasil y Colombia, o eso está un despelote allá? Pues al comienzo solo despelotes, porque pues yo sí escuchaba que él decía desde un comienzo deberían cerrar eso y no se cerraba. Pues si se cerraba era una parte, pero la otra parte, pues como esto es muy grande, ¿no? Entonces en el ir y venir eso no garantizaba nada. Y eso era lo que él decía, porque, o sea, un control bien fuerte desde un comienzo se tenía que hacer.
Señora Marinela, a este llamado que hacía su esposo, el diputado Camilo Suárez, se sumaron otros diputados, también hicieron el llamado al gobierno nacional y también estaba enterado de esta situación o estuvo enterado el gobernador, porque queremos saber si por parte de la gobernación hubo alguna respuesta adecuada, oportuna frente a la situación de todo el departamento. Pues él, como le digo, o sea, él eso era lo que pedían, pero respuesta como tal no tuvo. Como dijo el contralor, él trabajaba de mano con el contralor, pues ya que no pudo para que intervinieran allí en el hospital porque no veía ningún avance. Entonces, eso fue lo que pasó. No sé si ya quien está encargado, o sea, no se miraba como esas ganas de ayudar, digo yo. Y la verdad acá la situación está muy crítica. Señora Marinela, usted vivía con su esposo Camilo, el diputado Camilo. ¿Usted cómo está de salud? ¿Tiene también COVID-19? Pues hasta ahora no le puedo asegurar porque como no nos han hecho la prueba, estamos esperando ya que el día de hoy vinieron a hacernos la prueba, ya por todo lo que pasó, y vamos a esperar a ver qué resultado nos da. Pues lamentamos mucho lo sucedido con su esposo, el diputado Camilo Suárez, quien falleció presuntamente por COVID esperando una ambulancia que nunca llegó, pese a las denuncias que hizo públicas. Gracias, señora Marinela Menitofe, por estar aquí en Sigla W. Muchas gracias a ustedes. Otra situación muy grave que se está viviendo en el departamento del Amazonas es la que tiene que ver con los resguardos indígenas. Allí hay muchos contagios según los reportes que nos están haciendo algunos líderes y por eso nos acompaña Abimelec Macuyama. Él es vicepresidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico y representa por lo menos 20 resguardos que hacen parte de esta asociación sobre la ribera del río Amazonas. Abimelec, ¿cuál es la situación de todas estas personas que habitan en esta ribera del río y donde hay también muchos resguardos y hay niños, hay adultos y el riesgo de contagio es altísimo? Así es, buenas tardes. No, Mauricio, yo creo que sí, don Abimelec, o está en una lancha o hay un mosco gigante que lo está persiguiendo. Son las únicas explicaciones a este terrible sonido. Vamos a ver si mejoramos la comunicación con usted me dice que es el vicepresidente de la Asociación de Cabildos. Sí, señor. De la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico. Son 20 resguardos los que conforman esta asociación, Juan Pablo, y es donde hay una grave situación porque se están presentando casos de gripa que no saben si están asociados a coronavirus y donde hay niños, hay adultos y no hay atención adecuada. O sea, llegar a esas zonas es difícil. Le leo, Mauricio, 2 comentarios que llegan con el numeral Alerta Amazonas para que usted pueda ir con su invitado. @Ruth Ramos escribe numeral Alerta Amazonas. ¿Qué vamos a hacer, Colombia? ¿Qué vamos a hacer por el Amazonas, abandonada históricamente por los gobiernos? No podemos dejar que mueran abandonados nuestros indígenas. El Amazonas nos necesita. Y @Amcharkov escribe numeral Alerta Amazonas. Está claro que una semana después de la visita del ministro de Salud, los casos de contagios y de fallecidos no van a disminuir. El problema es que muy pocas fueron las ayudas que llegaron y no se está construyendo la UCI. No se tiene la infraestructura. Adelante con su invitado, Mauricio. Bueno, saludamos nuevamente. Don Abimelec, ¿me escucha bien, claro? Claro, Mauricio, lo escucho bien. Perfecto. Bueno, Abimelec, cuéntenos cuál es la situación en este momento de los resguardos indígenas allí en el departamento del Amazonas. ¿Cuál es ese panorama que se tiene frente al coronavirus y la emergencia que se está viviendo? Claro que sí, Mauricio. Buenas tardes, pues para toda la audiencia de la W Radio que en estos momentos sintonizan. Y pues el panorama, Mauricio, el panorama es preocupante, es desolador para nosotros los pueblos indígenas del Amazonas, no solo del trapecio amazónico, sino de todo el departamento del Amazonas. Es triste, Mauricio, cuando hoy en el departamento del Amazonas son 527 contagios confirmados. De esos 527, 123 son de pueblos indígenas, o sea, son indígenas, 123.
De esos 114 se encuentran en casa, pues por allá aguardando la enfermedad. 2 se encuentran en cuidados intermedios y 1 en el hospital en cuidados intermedios. Y hasta el momento 6 indígenas pues han partido, se lo ha llevado el coronavirus, incluido pues nuestro honorable diputado Camilo Suárez. Si pueden escuchar y dimensionar la situación de las comunidades indígenas, es muy preocupante, Mauricio, preocupante en todos los sentidos. A las comunidades indígenas no nos han visitado. Si al diputado Camilo Suárez no le fueron a tomar muestras si tenía o no tenía coronavirus, estando él en Leticia, en su casa donde vivía, ¿usted se imagina, Mauricio, las comunidades indígenas donde hasta el momento ninguna entidad, llámese municipal, llámese departamental, en temas de salud, no han visitado a nuestras comunidades? Con tantas denuncias que venimos haciendo durante los últimos días, hemos podido, a ruegos, Mauricio, y eso que lo escuche el pueblo colombiano, a ruegos se han desplazado al resguardo indígena de Zaragoza, porque es allí donde hay unas personas confirmadas con el contagio, y el viernes, hace 2 días que ya pasó, se trasladaron al resguardo indígena de Arara, sí, donde también hay personas contagiadas, confirmadas. Pero esos son a ruegos, Mauricio. Aquí los pueblos indígenas estamos suplicándole, casi que arrodillándonos a las entidades de salud que nos paren bolas, que nosotros estamos sufriendo. El coronavirus, el COVID-19 ya está, Mauricio, me atrevo a decir que casi en todas las comunidades indígenas, hablo del trapecio amazónico. ¿Por qué, Mauricio? Somos ¿cómo te pudiera decir ahí? Estamos contagiados de esa manera, sí, porque precisamente la ribera del río hacemos frontera con el Perú. Señora Abimelec, yo quiero saber precisamente sobre eso que usted está diciendo. Si una persona que pertenece a un resguardo indígena se enferma o presenta algunos síntomas que podrían pues parecer de coronavirus, ¿cómo es el proceso para atenderlo? Sabemos que pues muchos de estos resguardos son apartados y que solamente se puede salir de allá en lancha. Hay lanchas que lleguen por ellos para sacarlos de ahí y llevarlos a un hospital. Y si en caso de que resulte positivo esta persona, ¿hay forma o cómo se hace para mantenerla aislada? ¿Cómo se hace para que los pongan en cuarentena, sabiendo pues que en los resguardos también hay poco espacio para que haya un distanciamiento social? Y una pregunta muy importante, ¿en los resguardos las personas se están protegiendo con tapabocas? Ninguna, mire que ninguna. Nosotros hemos hecho incidencia, vuelvo y repito, llamados SOS, hemos puesto el grito sobre el cielo, diciéndonos pónganos cuidados. La población indígena está sufriendo el coletazo del COVID-19, pero ninguna, hasta el momento no. En las comunidades indígenas quizás utilizan tapabocas, pues prácticamente nadie. Quizás lo utilizan es cuando algunos de nuestros paisanos indígenas bajan a Leticia, y aquí en Leticia pues lo tienen que utilizar. Pero en las comunidades no hay ninguna medida de protección, puesto como les decía, ninguna entidad ha subido precisamente diciendo, mire, estas son las medidas de protección, estos son los lineamientos, estos son los cuidados que se deben tener, ninguna. Mire, sí, ya tenemos casos de coronavirus en algunos resguardos indígenas, y hasta el momento que esas personas contagiadas se encuentran en la comunidad. No hay ninguna medida que digan, mire, estos son los pasos, los contagiados deben estar en un lugar seguro, donde no deben estar pues mezclándose con la demás población indígena. No, ninguna. No hay prácticamente nada. Yo lo resumo sinceramente en esa palabra, nada. Sí, señor Abimelec, es que usted nos está revelando algo muy grave, porque es que hasta el momento se tienen noticias de casos confirmados por COVID y que se estaría desbordando el tema en Leticia.
pero es que estamos hablando de todo el Amazonas con resguardos indígenas. ¿Usted aquí nos puede entonces confirmar que ya hay comprobación de contagios en diferentes resguardos indígenas del trapecio amazónico? Claro, sí, claro, es que lo estoy confirmando, es con lo que ya han confirmado pues las entidades que están pues en el tema del COVID. Mire, en Arara, el resguardo de Arara es una comunidad que hay contagiados ya confirmados. El resguardo indígena de Zaragoza, confirmados. En el resguardo indígena Yoí, confirmado. En el resguardo indígena de San Sebastián, confirmado. Entonces, mire, confirmados hay 4 resguardos indígenas y estos 4 resguardos indígenas son grandes. Por ejemplo, el resguardo de Arara con una población de 1.112 habitantes. Usted se imagina esos contagiados merodeando y contagiando a todo el mundo. O sea, Sí. y entonces eso es la preocupación que tenemos nosotros, Sí. la población indígena en el trapecio amazónico. Abimelec, hablemos de traslados. Si una persona es declarada o se evidencia que tiene COVID, ¿cuánto puede tardar en trasladarse desde esos resguardos indígenas hacia la capital Leticia o hacia otros lugares? El medio de transporte es Uy, perdimos la Aló. comunicación. Perdemos la comunicación. Bueno, ese es el panorama. Agradecemos a don Abimelec Macuyama Saldaña por estar con nosotros. Y le leo, Mauricio, antes de irnos Sí. a la pausa, unos comentarios más con nuestro numeral Alerta Amazonas. Al regresar, novedades del caso Eddie Fonseca, la vigilante aseadora que fue prácticamente secuestrada por sus patronos en un edificio al norte de Bogotá. Al regresar de la pausa, antes, 2 trinos con el numeral Alerta Amazonas. @Connie Alfonso 5. Escribe, numeral Alerta Amazonas. Es culposa la falta de acción gubernamental en el Amazonas. Las autoridades no han tomado las medidas de urgencia por una pandemia. @Gerardo Ordóñez escribe, numeral Alerta Amazonas. Si en Leticia hay colapso en las áreas no municipalizadas, será un etnocidio. No hay manera de salvar vidas sin centros de salud, equipos o medicamentos. Y @Joana Hermosa dice, numeral Alerta Amazonas. ¿Ustedes saben cuántas personas están en casa esperando la toma de muestras aquí en Leticia? Andreas, es un tema interesante, ¿no? Nomás por la historia de Marinela Meniforte y su esposo, el finado diputado del departamento Camilo Suárez. ¿Cuánto tiempo se están tardando en las pruebas en el Amazonas? Imagínese usted, si esto se trataba de un diputado que está en constante comunicación con diferentes autoridades, que incluso llamó aquí a Bogotá para que por favor le enviaran ambulancias, que tenía de alguna manera la posibilidad de identificar a qué sitios llamar para que cumplieran con esta labor, y nunca llegó la ambulancia. ¿Qué se puede esperar de las 4 comunidades que nos confirma el señor Abimelec, que ya presenta contagios y que queda a horas de Leticia? @Dante Leticia escribe, numeral Alerta Amazonas. Estamos en total abandono por parte del gobierno. Nada. Pese a la crítica situación, no se han tomado medidas serias. Hacemos una pausa. Al regresar, novedades del caso Eddie Fonseca. Nos vamos a devolver a Lorica, donde encontramos unos libros de texto, fotocopias de texto para los estudiantes, para que hagan estudio a distancia, en donde hay páginas que son absolutamente ilegibles. Y nos iremos en instantes también a hacer un recorrido por todo el país. ¿Cómo se ha comportado Colombia? ¿Cómo se han comportado los colombianos en esta primera jornada de medio apertura? Las imágenes hablan por sí solas. Volvemos en segundos, porque aquí sigue la W.